Bien, regresamos entonces con el economista Elmer Cuba, con quien vamos a conversar sobre la coyuntura económica y las expectativas para el fin de año. Elmer, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Un gusto, nuevamente. Bien, estaba haciendo cálculos con un amigo el otro día. Entre 1990 y el 2012 la economía creció a un promedio de 5%. Y hemos tenido los últimos 5 años un crecimiento de 7%, ¿no? Completamente fuera del rango habitual. La economía comienza retornar al 5%, nos va a chocar, pero en el fondo no deberíamos de estar tampoco tan descontentos, ¿no? No, en un mundo que está más bien enfriándose, ¿no? Tanto el Fondo Monetario, bancos de inversión, bancos centrales están en todo el planeta revisando las cifras de este año hacia la baja, ¿no? No se esperaba, digamos, tan mal desempeño mundial. Entonces, efectivamente, volver a un 5% por medio trimestral no es algo tan negativo en un mundo que está yendo a un ritmo más pegado al 2,5% que al 3%, ¿no? Durante estos casi ya 22 años, ¿cuál para ti ha sido el principal factor de crecimiento? ¿Ha ido el lado de las exportaciones, las inversiones, el consumo privado? Ya. Ha habido dos factores, ¿no? Distintos. Uno, la estabilidad macroeconómica. Eso per se es algo muy positivo porque te permite hacer planes en el largo plazo, no vivir el tipo de cambio del fin de semana que puedes quebrar, no quebrar, o tu influencia, ¿no es cierto? Central, la estabilidad macroeconómica. Tiene que ver con inflación baja, predecible y sin crisis fiscales. Eso es central. Pero no ha sido suficiente. El otro componente ha sido la libertad de precios, ¿no? Una economía de libre mercado, justamente, donde, digamos, la asignación de recursos central la hace el mercado, en los mercados laborales, en los mercados financieros, en los mercados de bienes y servicios. Esa libertad de precios, esa economía libre, ha llevado, ¿no es cierto?, a un escenario de acumulación de capital notable. Entonces, la estabilidad macroeconómica, junto con un sistema de precios de mercado, en general ha sido el mejor combo de estos 20 años, ¿no? Y el promedio, digamos, de todas estas variables, ¿tú dirías que el crecimiento ha estado asociado más a acumulación de factores, perdón, o a productividad de los factores? Ambos, ¿no? Ambos han ayudado en este ciclo y sobre todo en los últimos 5 años montado a un tremendo desempeño del tema de intercambio, ¿no? Pero hacia adelante no siempre va a ser así, ¿no? Hay países que sí tienen estabilidad macroeconómica, pero eso ya se da por descontado y sin embargo crecen a tasas más bajas, ¿no? Europa está bastante de su crisis, ¿no? Y también ya no es tan sencillo poner cines, poner supermercados donde no hay, donde ya existe ¿no? Y ya existe pues el bien y servicio puesto ahí, que se crece más por inspiración, por productividad, ¿no es cierto? Y es un tema que todavía no estamos ahí. Todavía Perú, ninguna empresa dice no voy a poner un cine en el Cusco porque la seguridad es mala, o porque el Poder Judicial es corrupto, o porque la educación es pésima, ¿no? Tú vas y pones el cine y lo vas a llenar. O sea, no estamos todavía en ese día, pero esperemos que ese día no llegue y nos agarre, digamos, creciendo a tasas muy bajas, ¿no? Te preguntaba todo esto para poder enfocarnos, teniendo todas estas premisas presentes, ¿cómo han sido para ti estos primeros 6 meses del año? Ya, a ver, Perú está recibiendo choques negativos, ¿no? Uno de ellos son la caída fuerte del oro y el cobre, que es la mitad de lo que producimos y lo vendemos al resto del mundo, y otro ha sido un mal desempeño en algunos sectores de oferta, minería, pesca, ¿no es cierto? Y eso se ha sumado recientemente, en estos últimos 3 meses, a una salida de capitales y un endurecimiento del crédito y las condiciones del mismo y las tasas, ¿no? Y sin embargo, Perú está saliendo airoso, ¿no? Ha crecido 4,8 el primer trimestre y espera un 6,5 en el segundo trimestre. Si promedias, estamos en 5,7% el primer semestre, mientras que el planeta está yendo a la mitad de velocidad, pero está yendo al doble de velocidad. Las expectativas en el 2012 para el 2013 eran por encima del 6%. Sin duda, sin duda. O sea, para recuperar el 6,1 tendríamos que crecer a tasas por encima. Sí, se está alejando esa cifra del 6, ¿no? ¿Las correcciones van a ir entonces hacia dónde? ¿5,5? Las correcciones seguramente van hasta 5,5 promedio anual, ¿no? Pero con un último trimestre un poco más débil, más pegado al 5, ¿no? Ahora, según el Fondo y el Banco, el 2014 va a ser mejor que el 2013, con lo cual... Sí, no solamente según el Fondo y el Banco, sino según los principales forecasters del mundo en el lado privado, también anticipan que este es el peor año, digamos, para Europa y más lento para Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos en particular ha sufrido este año el ajuste fiscal, ¿no? Que no se espera que opere el próximo año. Y Europa está en la parte más baja de su ciclo y no se esperan nuevos shocks negativos. Por lo tanto, el próximo año
tendría que ser mejor. Ahora, hay muchos vientos, como le llaman vientos headwinds, ¿no? Vientos en contra, que comienzan a venir desde China. Los estamos comenzando a sentir acá en Perú también. Sin duda, ¿no? El cobre que está picando los $3 tiene que ver una explicación en el consumo chino, que ha caído 24%, me parece, en los primeros 5 meses, en toneladas, ¿no? Menos importación física de toneladas. Y tiene que ver con que China está recibiendo un choque de exportaciones, ¿no? Usualmente China se acostumbró a vivir con exportaciones creciendo 20% al año y es un año que están creciendo 1%. Ahora, según su 12º plan quinquenal, que cómo funciona la economía china, ellos tenían que comenzar ya a mirar al mercado interno. Pero el problema es que no hay calidad de información, de data disponible para saber hasta qué punto eso puede ocurrir o no. El problema es que esos planes tenían como supuesto que las exportaciones seguían fuertes. Entonces, como siguen fuertes, me da espacio de maniobra para ir suavemente, ¿no es cierto?, y hacer un soft landing hacia más consumo interno. Pero de pronto ese motor de la demanda se les ha caído a cero. Entonces, eso provoca un crash landing en el sentido de que no es posible que con gasto interno pueda compensar esta caída de las exportaciones, ¿no? Y el gasto público chino es una locura, ¿no? Han invertido sobreinvertido en infraestructura. Y la inversión total es casi la mitad del PBI, entonces no es por ese lado, no es por la inversión que pueden contrarrestar la caída de las exportaciones. Algo que sí hicieron en la crisis del 2009. Correcto. ¿Qué pasaría con la economía peruana si la economía china baja a los niveles de 6% que predicen algunas personas? Bueno, tenemos que acostumbrarnos a vivir con un precio del cobre de 3, pero afortunadamente tenemos megaproyectos. En el corredor de la inversión en minería se espera duplicar la producción cuando termine este gobierno. Entonces eso va a contrarrestar la caída en el precio, ¿no? Ahora, eso es lo que te quería preguntar. Nosotros hemos sufrido una caída muy fuerte en nuestras exportaciones mineras, que sobre todo han sido por precios, no tanto por cantidades. Así es. Mi pregunta es, ¿en qué momento perdimos el hilo con el ingreso de nuevos proyectos que mantuvieran la cantidad de producción minera siempre creciendo? Correcto. ¿Es en este gobierno o se dio a finales del anterior? Los precios de las materias, el oro y el cobre en concreto, treparon fuertemente en el 2006 al 2010, digamos, ¿no? Altísimo. Y sin embargo, 4 años después recién se ven los proyectos mineros andando, ¿no? O sea, se hace demorar 4 años en que esa señal de precios se active, pues, y te lleve a mayor producción. Claro, minera. 2014, 15 y 16. 15 y 16 es donde entran los grandes proyectos de cobre, que han sido sobre todo, generados, ¿no?, al inicio del boom de los precios, ¿no? Que es un mercado que se demora así, en parte porque toma un par de años construir una unidad de producción, y en parte por los trámites, que Perú es un país, pues, conocido por su lentitud en los trámites, ¿no? Sí, pues, pero por ejemplo hay industrias donde el pollo, por ejemplo, el precio es alto, tú pones pollitos bebé y en 2 meses estás produciendo pollo. O sea, ahí el ciclo es 2 meses entre la señal de precio y la producción hay 2 meses, ¿no? En minería hay 4 años, ¿no? Y en energía, según nos han explicado, es más lento todavía. Y en hidrocarburos es peor, ¿no? Bien, vamos a hacer una pausa, estamos conversando con Elmer Cuba. Una pausa y regresamos. Scotiabank. Regresamos entonces, estamos con el economista Elmer Cuba, él es gerente socio de la consultora Macroconsult, estamos conversando sobre los primeros 6 meses del 2013. Elmer, ¿el ruido político afectó mucho a estos primeros 6 meses? Sí, al final del verano, con el tema de Repsol, fue un tema central, ¿no? Porque no había nada más que trajo la atención del sector privado de ese temor tremendo hacia cambiar el modelo económico, ¿no?, que se simbolizó en Repsol, ¿no? ¿Por qué crees que significó tanto en el sector industrial, cuando históricamente el sector industrial peruano, empresarial en general, no ha sido tan reacio a ese tipo de intervenciones, ¿no? ¿Había un miedo anterior que lo traían a valor presente? ¿Cuál es la explicación de esa reacción para ti? Porque, digamos, este gobierno tenía un plan de gobierno, ¿no?, respaldado por 1/3 del país, muy discutido por el sector privado, ¿no? De hecho, no ha sido, pues, el gobierno del sector privado. Y sin embargo, aplicó políticas económicas muy sensatas el primer año y medio, y esto era una insensatez en todo ese medio. Y vino con el tema de Maduro, la muerte de Chávez, el viaje del presidente. O sea, se indujo a un temor importante de que Perú podía virar su política económica, ¿no? Felizmente no ha ocurrido ese evento. En las últimas semanas han ocurrido una serie de hechos que están
están de alguna manera identificados con un retorno de la confianza, ¿no? Está el anuncio de la primera dama del día viernes, importante, en el cual deslinda cualquier posibilidad de postular en el 2016, pero simultáneamente han ocurrido algunas otras cosas, como por ejemplo la forma como han apañado la corrupción o la supuesta corrupción del gobierno de Toledo, en la compra de las casas. Estas cosas, ¿cómo se van a balancear durante los próximos 6 meses? ¿A qué cosas crees que le van a dar más peso a los inversionistas? Bueno, hay un balance porque los votos de Perú Posible son centrales para la gobernabilidad. Acuérdate que el gobierno no tiene mayoría en el Congreso y con el toleísmo la logra, ¿no? En parte de eso se ha visto ahora en las elecciones de las autoridades de esta última semana. Entonces, tienen que proteger a Toledo porque con él tienen gobernabilidad, ¿no? Tiene que hacer un balance. Claro, eso lo va a afectar en popularidad seguramente, pero más grave es que lo afecte en gobernabilidad. En las encuestas que hemos estado viendo el fin de semana, la desaprobación del presidente ya es bastante notoria, la pérdida de confianza también. ¿Cuántos puntos de crecimiento crees que esto le podría estar costando al Perú? Difícil de ver porque en su mismo periodo Toledo y García eran menos populares, ¿no? Y sin embargo Toledo de esos 2 años, los últimos 3 fueron mucho mejores, la economía comenzó a crecer y la inversión privada también volvió, algo que no era así. Y García también, digamos, no era muy popular, pero la economía seguía creciendo. O sea que como que la economía todavía y la política en el Perú están desacopladas, ¿no? No siempre va a ser así, por supuesto. Ahora, si comienza a caer las tasas de crecimiento, que es hacia donde quería ir, Brasil, por ejemplo, ¿no? Tienes tasas de crecimiento por debajo del 1% y al menor quiebre o alguna fractura institucional automáticamente han salido casi 1 millón de personas a la calle a marchar. ¿Podría ocurrir algo parecido en Perú si es que comenzamos a ver un declive más allá del 5%, si bajamos al 3,5%, no 4%? creo, porque en Brasil, digamos, las condiciones son distintas. Llevan 3 años de estancamiento, no solamente es este año, 3 años que están planos. Luego los casos de corrupción allá son colosales, ¿no? Son del tamaño grande como casi todo en Brasil, ¿no? E incluso con Lula también había mucha corrupción y con Dilma Rousseff también había casos importantes de corrupción al más alto nivel. Entonces la gente está un poco harta de eso y eso sí se ha exacerbado con los gastos excesivos para el Mundial y para las Olimpiadas. Mientras tanto, la población que paga esos impuestos no veía frutos en la parte social, educación y salud. Y eso ha sido un tema, es un caldo de cultivo peligroso y el trigger, el gatillo fue los precios del transporte, ¿no? En Perú no veo ese espacio, el crecimiento sigue. Es un lujo crecer este año 5,5%, mientras que el planeta está yendo a la mitad de velocidad. China mismo está con 7,5%, o sea, estamos 2 puntos debajo de China, que es un lujo este año, ¿no? Entonces, y el empleo, mal que bien, sigue siendo fuerte. Estamos acá en pleno empleo en Lima, por ejemplo, y no se ve esa insatisfacción todavía manifiesta en la calle, ¿no? De otro lado, no es tan sencillo que la clase media en el Perú salga a protestar. Todavía no tenemos ese grado de cohesión social que tienen otras naciones, ¿no? ¿Tú esperas algo en el mensaje de 28 que signifique algún tipo de incentivos para la mayor inversión en el Perú? Sí, ahora viniendo para acá vi en el Twitter que habían anunciado que el ministro Castilla se queda hasta ahí, por lo menos se queda ahora, se queda hasta fin de año, por decir. Eso es importante porque no cambias tú de timonel en medio de la tormenta, ¿no? Y la tormenta ahora está ocurriendo. O sea, hay un choque de intercambio, salida de capitales, presión cambiaria. O sea, eso está configurando un escenario de ciclo recesivo internacional hacia Perú. Y Perú tiene las herramientas para salir airoso de eso en el corto plazo y entonces no puedes cambiar a esa cabeza, ¿no? ¿Cuáles son tus proyecciones para los próximos 6 meses, para finalizar el 2013? ¿De actividad económica? PBI, tipo de cambio, inflación. Mira, son presiones permanentes al alza el tipo de cambio porque la cuenta corriente se está abriendo, la cuenta corriente de la balanza de pagos se está abriendo y como no hay entrada de capitales tan importante, vas a tener un problema ahí de pérdida de reservas y presiones a cambiarlas al alza. Y también el crédito más duro, por lo tanto la actividad económica sí podría crecer un poco menos, ¿no? Estamos calculando nosotros alrededor de 5,5% para 5,3, 5,5% para todo el año, ¿no? Para todo el año, lo que significa que en los próximos 6 meses ustedes están calculando un promedio de 5,2. Sí, más o menos, quizás yendo hacia un 5% a fin de año, pero
para el 2014 más bien pinta diferente, pinta más bien entrando lento y acelerándose, ¿no? Porque todos los pronósticos anuncian que el ¿Crees mundo que sería estaría necesario mejor. un aumento del gasto público, un incremento del gasto No, público? porque ya viene fuerte el gasto público corriente y también el capital viene a un ritmo de 20%. Ya el MEF, digamos, diseñó una política fiscal expansiva y más bien es más probable que el Banco Central sea menos restrictivo, ¿no? Así como levantó las sombrillas para que no entre tanto capital, ahora que se ha ido debe bajarlas para facilitar su salida, ¿no? Seguramente va a bajar más adelante el encaje y seguramente quizás hasta baje por la tasa de interés, ¿no? Suavemente para moderar esta menor ¿El demanda. dólar cerraría en qué banda? ¿2.80, 3? Sí, más pegado a los 80 porque el Banco Central va a administrar eso, no quiere que la inflación se le salga de su banda y todavía hay presión de precios en la parte de servicios, ¿no? Lo cual te dice que Perú es una economía con mucha demanda interna. Ahora, a diferencia de hace un par de años, donde los precios subían más por los bienes y servicios importados, soya, trigo, ¿no es cierto?, maíz, ahora sube la inflación de servicios, digamos, servicios de la salud, etcétera, transporte, medicina, educación, viene más rápido, viene a un ritmo de 5%. Y eso es pura presión de demanda, ¿no? Entonces, no es tan sencillo que el banco deje que subiera el dólar ilimitadamente, ¿no? Una última pregunta cortita antes que nos veamos a la pausa final. ¿Hay algún riesgo importante que tú veas para los próximos 12 meses? Sí, el riesgo viene de afuera, ¿no? Porque el riesgo interno, que era esta campaña electoral prematura, 3 años antes de la elección, acaba de ser desactivada el viernes por la esposa del presidente. Eso es la mejor noticia de la semana, ha sido desactivar ese foco interno de ruido político que podía afectar la inversión privada severamente en la segunda parte del gobierno, ¿no? Eso se ha evaporado. Ahora el ruido el choque viene de afuera y va a depender cómo la FED desactive su política monetaria expansiva, ¿no? Cómo los peruanos manejemos eso por el lado del Banco Central, ¿no? Muy bien, te agradezco muchísimo por tu visita. Bien, vamos nosotros a una pausa final y regresamos. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr.